estén disfrutando la serie de Lucas, del Evangelio de Lucas. Y desde la semana pasada, desde hace 2 semanas más bien, hemos estado en lo que según el versículo 17 es el Sermón de la Llanura. Algunos piensan que este es un sermón diferente al Sermón del Monte, otros piensan que esta es la versión de Lucas del mismo sermón. Así que hemos visto la elección de los 12, desde el versículo 9 en adelante, el versículo 1 al 11, Jesús trata con el tema del día de reposo. Desde el 13 al 15 al 16 elige los 12 apóstoles, y del 17 en adelante se refiere ahora a sus discípulos. En el versículo 20 ustedes ven que él volvió su vista a sus discípulos y ahora le empieza a decir 4 bienaventuranzas y 4 ayes, 4 advertencias, que son totalmente antitéticas. Si usted pone las 4 bienaventuranzas así y pone las 4 ayes así, son exactamente iguales, son contrarios. Pero a partir del versículo 27 se dirige a la multitud. No son solamente los discípulos que andaban con él, que 12 de ellos empezaron a ser apóstoles, sino ahora es a la multitud que estaba reunida en esa llanura. Y a todos los que estaban ahí les dijo 17 imperativos. Y ahorita los vamos a contar. Lo bueno que sería que tuvieran un resaltador en sus manos para anotar las veces que Jesús manda algo, comanda algo. Y déjenme decirles de una vez, Jesús no nos pide nada que Él ya no lo haya hecho. Debemos estar dispuestos a hacer lo que Jesús nos manda porque Él lo hizo primero. Él no es un mal jefe, un mal señor. Él nos dio el ejemplo para luego darnos el comando. Y a esta multitud Jesús se refiere en 2 maneras. Y vamos a ver en el bosquejo, vamos a tener 3 puntos hoy, pero solamente el primero y el segundo. El primero es acerca del amor radical hacia los enemigos de la fe. El amor de Cristo hacia los enemigos de la fe. Y eso está en los versículos 27 al 38. Y del 39 al 49 vamos a ver el amor radical de Cristo hacia la familia de la fe. Dentro de la familia de la fe, para nuestro contexto, va a ser la iglesia. Pero en aquellos días no había iglesia todavía, Jesús la estaba apenas fundando, formando. Entonces vamos a ver el ejemplo y el comando de Jesús hacia los enemigos de la fe, cómo tenemos que reaccionar ante los enemigos de la fe. Vean el versículo 22 que Jesús dice, bienaventurados son cuando por mi causa os maldigan y vituperen, cuando los hombres los aborrezcan, cuando los aparten de sí, cuando los colmen de insultos y desechen su nombre como malo por causa de mí. Esto no es que usted se metió en problema por un tweet, por un post de Instagram, no, usted no se metió en un problema y usted ahora es bienaventurado porque usted cometió una tontería en línea, mandó una foto que no debía mandar y ahora usted dice, bueno, no importa la persecución porque yo soy bienaventurado. No, es por la causa de Cristo. Si usted se mete en un problema por la causa de Cristo, pues usted sí es bienaventurado. Ya vamos a ver un poco más en detalle de eso. Pero ahora esas bienaventuranzas Jesús las divide en nuestro amor radical como obedientes a los 17 imperativos de Cristo hacia los enemigos de la fe, 27 al 38 y 39 al 49, con la familia de la fe. Así que vamos a tener esos 2 puntos cuando leamos. Vamos a ver una diferencia en el trato con los enemigos y ahora después con los hermanos. ¿Okay? Vamos a ver la diferencia y es muy marcada la diferencia. Yo los voy a ir guiando. Así que vamos a leer Lucas 6, del 27 al 49. Yo lo voy a leer un poco rápido para entonar lo que vamos a leer. Y después le voy a dar el bosquejo más detallado. ¿Ok? Bien, recuerden que venimos hablando con los discípulos, que de ahí sacó los 12, los discípulos los que andaban con él para todos lados, y los de la multitud, los de esta llanura, los que estaban ahí. Versículo 27. A ustedes los que oyen, les digo, amen a sus discípulos, hagan bien a los que aborrecen,
bendigan a los que os maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como quieran los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Les digo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verán con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, el árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento en la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha echado nada, y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina en aquella casa. Vamos a orar. Señor, te rogamos tu ayuda con este texto fácil de leer, difícil de aplicar. Para nosotros no será nunca fácil amar de la manera en que tú amaste, pero sabemos que vale la pena. Así que en esta hora te rogamos nos enseñes y nos des esa clase de amor radical que Jesús tuvo para con sus enemigos y para con sus hermanos. Señor, rogamos en esta hora que tú nos bendigas, nos enseñes y al mismo tiempo, Padre, nos des fuerzas para amar como tú. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Les dije que había 3 puntos. Los que están tomando nota, vamos a ver primero, el amor radical de Cristo es contranatural y contraintuitivo con los enemigos de la fe. Es contranatural y es contraintuitivo con los enemigos de la fe. Contranatural significa que es contrario a la naturaleza. A nosotros no nos sale amar a nuestros enemigos naturalmente. Necesitamos un corazón regenerado, necesitamos un milagro para pensar como Cristo. La gente normalmente no pone la otra mejilla. Me diste por una mejilla, pues dame también en la otra. No, uno le devuelve con el puño cerrado al que le dio por la primera mejilla. Es contranatural. Esto es amor radical. Y ustedes al leer esto van a decir, ¿de verdad nos están pidiendo que amemos a nuestros enemigos? Y todo esto que vamos a leer, esto es ilógico. Bueno, es contraintuitivo. No se espera que nosotros reaccionemos así en el mundo.
Pero Jesús no solamente espera que reaccionemos así, sino que nos lo mandó. Así que todo esto que vamos a hablar en esta primera parte con los enemigos de la fe, esto es difícil. Y yo se lo voy a reconocer por ser testigo presencial de que es difícil, pero vale la pena. Vamos uno por uno. Primero, el principio del amor. En el versículo 27 y 28, Jesús dice, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Y dice 4 cosas. Amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los insultan. Aquí es que uno tiene que traer el poker face y decirle a Jesús, ¿really, Jesus? ¿De verdad? ¿Cómo uno puede orar por alguien que nos maltrata? Si usted más o menos como yo, usted oraría para que caiga fuego del cielo y los consuma. Que parezca un accidente, Señor, es lo único que uno puede decir decentemente. Pero uno es fácil para orar los salmos imprecatorios. Señor, confúndele sus pasos. Señor, destrúyelo. Señor, mándalos a lugares secos y sin reposo. Y que no salgan sino 3 días después del día final. Señor, mátalos, destrúyelos, avergüénzalos. Pero eso no es lo que nos está diciendo Jesús, que oremos. Él dice que amen a sus enemigos, que hagamos el bien a los que nos odian, que bendigan a los que nos maldicen y que oremos por el bien de los que nos maltratan. No está fácil. ¿Really, Jesus? Eso fue lo que él hizo. Cuando vemos a Jesús ante Pilatos, eso fue lo que él hizo. Cuando vemos a Jesús en el Sanedrín, eso fue lo que él hizo. Cuando vemos a Jesús con los soldados, latigueándolos, golpeándolos, clavándolos, coronándolo, pegándole, escupiéndole, burlándose, eso fue lo que él hizo. Jesús no nos está pidiendo algo que él no haya hecho. Que cuesta, que es ilógico, sí, es contranatural, es contraintuitivo, no nos va a salir normal, no nos va a salir natural, tenemos que hacer esfuerzo para poner la otra mejilla, ya vamos a hablar de la mejilla. Pero Jesús no solamente nos dio el ejemplo, sino que ahora nos está dando el mandato. Yo sé, hermano, lo que ustedes están pensando, porque yo lo leí y pensé lo mismo. Está muy difícil esto. Yo pensaba en el amigo traidor, pensaba en el jefe fastidioso, pensaba en los abusadores, pensaba en mis hermanas, cómo los hombres le dicen cosas feas. Pensaba en los hombres abusadores que tocan a las mujeres que no deben tocar y a los niños que no deben tocar. Pensaba en los violadores, pensaba en los ladrones, pensaba en los asesinos, pensaba en los drogadictos, pensaba en la gente mala que uno dice, Señor, líbrame de ellos. Ahora tengo que orar para que el Señor los bendiga. Es por la causa de Cristo que nosotros debemos estar dispuestos a presentarle el Evangelio a los abusadores y pecadores como los enemigos de la fe que encarcelaron a Pablo, que encarcelaron a Pedro, que eventualmente mataron a Cristo, que lo crucificaron y que Jesús pudo decir clavado en la cruz, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Esta clase de amor es un amor radical. Esto no se ve todos los días. Esto es lo que Jesús nos llama a tener un amor así por nuestros enemigos. Segundo, el principio de la resiliencia en los versículos 29 al 30, Jesús dice, si te dan por una mejilla, por la causa de Cristo, pon la otra mejilla. Si te piden la camisa, dale también la chaqueta, es decir, túnica, capa, camisa, chaqueta. Y a quien te pida, dale, sin exigir nada a cambio. Aquí hay varios principios que nosotros debemos demostrar. Esto no es debilidad, esto es resiliencia, esto es fortaleza, esto es perseverancia. Aquí debemos pensar, por ejemplo, en Mahatma Gandhi, aplicando este versículo para la liberación de la India, de la colonia británica.
y la resistencia de la marcha de la sal. Ustedes pueden ver esos documentales después. Pueden ver el Mahatma Gandhi, pueden ver el documental de Martin Luther King, la marcha Selma en Birmingham, en Alabama, la resistencia pacífica, la resistencia de los negritos para poder meterse en las tiendas que no querían venderle o para poder montarse en los autobuses. Deben ver el documental del complot de Rosa Parks en los autobuses de Birmingham, en Alabama, y en Selma. Pueden ver la película Selma, pero no la vean con niños cerca. La resistencia de las mujeres de Estonia, que las querían poner presas, pero ellos se pusieron a cantar. Pero ninguno de ellos, excepto Martin Luther King, lo estaba haciendo por obediencia a Cristo. A nosotros nos están llamando a poner la otra mejilla, y poner la otra mejilla no es avalar un crimen. Si te están matando, tú no puedes decir, pues sí, mátame completo, de lado y lado. No, si hay crimen hay que denunciarlo. Pero si por la causa de Cristo te están persiguiendo, pues si te dan por una mejilla, levántate y enfrenta al agresor cara a cara y trátalo como igual, diciéndole, tú eres un abusador, dame en esta hora. No están hablando de debilidad, están hablando que por la causa de Cristo estamos dispuestos a sufrir, incluso abuso. Cuando te quiten la camisa, dale también la chaqueta. Es quien te pida, dale sin esperar recobrar ese dinero. Y aquí cabe el consejo, entre nosotros no deberíamos prestarnos dinero, porque uno pierde el dinero y pierde el amigo. Si a ti un hermano viene y te dice, mira hermano, préstame 1,000. Si me permite el consejo, dile, no hermano, no tengo 1,000 para prestarte, tengo 500 para regalarte. Y así usted no pierde ni la plata ni el dinero, no espere recibir ese dinero a cambio. Si él te lo da, gloria a Dios. Si no te lo da, seguimos para adelante como veníamos. Ya vamos a hablar un poquito más de dinero, pero eso es resiliencia, eso es verdadero cristianismo, cuando Cristo mismo le pusieron un trapo en la cabeza y lo golpearon todos los soldados, y él lo que hacía era bendecirlos. Poner la otra mejilla no es avalar un crimen. Poner la otra mejilla es soportar el sufrimiento por la causa de Cristo. Luego está el principio de la reciprocidad en el versículo 31. Si hay alguien que trabaje en recursos humanos y relaciones humanas o relaciones laborales, esto es la norma por excelencia, el ideal de todas las relaciones humanas. Versículo 6:31. Trata a los demás como quieras ser tratado. Parecería básico eso, que nosotros hablemos. Si tú quieres ser tratado bien, trátalos bien. Si tú quieres ser tratado mal, trátalo mal. Esto es un equivalente neotestamentario de la regla de oro, donde se dice ojo por ojo y diente por diente. Y si tú quieres que te traten bien, pues trátalo bien. Nadie te va a tratar bien si tú lo tratas mal, y viceversa. Cuarto, el principio de la compasión. En los versículos 32 al 34, Jesús nos manda a amar, a hacer el bien o a prestar sin esperar devolución. Y él usa una pregunta 3 veces. ¿Qué mérito tiene? Versículo 31 al 34. ¿Qué mérito tiene? Si ustedes aman a los que les aman, esto lo hacen también los mundanos. Si ustedes hacen el bien a los que le hacen el bien, pero esto lo hacen hasta los satánicos. Si ustedes les prestan, mire esto, versículo 34, si ustedes les prestan a aquellos de quienes esperan recibir, y por eso uno dice, uno presta para recibir un interés, pero en el Antiguo Testamento hay prohibición de prestar con interés. Pero en el Nuevo Testamento hay gente que incluso puede prestar, necesita 100, toma 100, y yo te lo voy a devolver la semana que viene, o el 30 cuando cobre. Pero eso no es lo que está hablando Jesús aquí, porque él dice, ¿qué mérito tienen? Porque si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad, ni siquiera con intereses. La misma cantidad. Entonces Jesús no está diciendo que preste para que te devuelvan lo mismo, sino que preste sin esperar que te lo devuelvan. Si tú lo haces lo mismo que hacen los mundos, ¿qué de diferente tienen los cristianos de los mundanos?
Por eso Jesús nos está invitando a una gracia mayor. La compasión es amar al que no se lo merece. Incluso hacer el bien al que nos hace mal. Y regalarle dinero al que no nos los va a devolver. ¿Really, Jesus? Cuarto, el principio de la compasión. Quinto, el principio de la justicia, versículos 37 al 38. Esto tiene que ver con la justicia contra los enemigos de la fe. Y aquí se usa una cosa que se llama eufemismo para evitar el uso del nombre de Dios. Pero en estos tres preceptos dice: no juzguen ni condenen y no serán juzgados ni condenados. Perdonen y serán perdonados. Y den con generosidad y se les devolverá una medida buena. Pero la verdad, lo que están evitando es usar el nombre de Dios, pero remueven el nombre de Dios para no quebrar el segundo mandamiento, usar el nombre de Dios en vano. Aquí lo que están diciendo es: no juzgue para que Dios no te juzgue. No condenes para que Dios no te condene. Perdone para que Dios te perdone. Y da para que Dios te dé. Nosotros no deberíamos llevar a nuestros enemigos de la fe a las cortes por la causa de Cristo. No se puede usar estos preceptos del versículo 37, no juzguen para que no sean juzgados, para justificar nuestra sinvergüenzura y diciendo: no te metas en mi vida, porque la Biblia dice: no juzguen para no ser juzgado. Esto es un equivalente de Mateo 7:1, donde dice el versículo 1, no juzguen para que no sea juzgado. Pero luego hasta el versículo 6 dice: no echen lo santo a lo profano, no echen las perlas a los cerdos, ni tampoco le digas a tu hermano que tiene una paja en su ojo si no te ha sacado la viga del tuyo. Por lo tanto, tenemos que juzgar estas cosas para saber qué es lo que no tenemos que hacer. Y este equivalente lucano de Lucas lo que está haciendo es recordarnos: sí, tenemos que hacer el bien a los que no se lo merecen, tenemos que prestarle a los que no nos pueden pagar, tenemos que juzgar bien, sabiendo que nosotros también podemos ser juzgados. Así que ahí están los 17 imperativos. Amen, hagan, bendigan, oren, preséntenles, déjenle, denle, no se lo reclames, hagan. Amen, hagan, presten, sean, no juzguen, no condenen, perdonen, den. Todos esos 17 imperativos son mandatos que el Señor nos da porque Él ya lo hizo primero. Él no nos está exigiendo nada que Él ya no haya hecho primero. Segundo, o antes del segundo, ¿ustedes creen que esto puede ser puesto en práctica el día de hoy? ¿Qué tal en la Rumania comunista? Cuando el gobierno nazi había metido 1 millón de personas en Rumania para invadir Rumania en 1944. Y entraron en las iglesias y dominaron el Congreso y cambiaron las leyes para aparentar que el comunismo estaba en concordancia con la religión, y algunos pastores luteranos se rebelaron y pusieron sus iglesias clandestinas, underground, y ayudaban a los pobres que el gobierno abandonaba, y el gobierno los consideraba como enemigos. Así que algunos fueron torturados, algunos fueron masacrados, y uno de ellos sobrevivió para contarnos la historia. Y esa es la historia de Richard Wurmbrand. Pueden ver el documental de Richard Wurmbrand en la película Torturado por Cristo. Y es lo que dijo: yo estaba orando por ti, por su torturador. Su esposa Sabina también fue torturada, fue presa en un campo de concentración. Su hijo vivió como huérfano. Podemos ver también este mismo versículo, Lucas 6, en la pared, en la celda donde estaba preso Nelson Mandela, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que decidió perdonar a sus opresores. Decidió crear la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica luego del racismo del apartheid, inspirado por Lucas 6. Así que sí es posible. Sí es posible perdonar no solamente a los enemigos, porque vemos el ejemplo de Martin Luther King o Nelson Mandela o Richard Wurmbrand. Más que todo por el ejemplo y el comando de Jesús nuestro Señor.
Ojalá que ninguno de nosotros nos veamos en esta situación. Pero aquí es donde vamos a preguntarnos, ¿seremos capaces de amar a nuestros enemigos, de orar por el bien de nuestros maltratadores y de bendecir a los que nos maldicen? Esto es un amor radical. Y el amor radical de Cristo es contranatural y es contraintuitivo con los enemigos de la fe. Pero ¿qué tal con la familia de la fe? Segundo punto. La familia de la fe también tiene aquí cómo quiere Jesús que se porten los ciudadanos del reino dentro de la familia de la fe. Ustedes pueden ver que en el versículo 42 ya no es cualquiera, ahora es un hermano. En el versículo 42 Jesús está dando instrucciones no para un hermano de la familia de carne y sangre, sino de la familia de la sangre de Cristo, un hermano. Y todo esto tiene su paralelo en el Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7. Pero Lucas usa un solo capítulo, Lucas 6, para condensar todas estas enseñanzas y dejar muchas de las de Mateo afuera. Ahora, esto ahora es con la familia de la fe. Y en la familia de la fe, vemos del versículo 39 al 49, vemos 6 pares. 6 pares. Vemos primero 2 ciegos, 2 aprendices, 2 hermanos, 2 árboles, 2 corazones y 2 casas. Vamos a ir una por una. En el versículo 39 vemos 2 ciegos. Jesús cuenta ahora una parábola y dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? En el versículo 39. En aquella época no es que todo el mundo era ciego, sino que en la noche la gente se guiaba por el desierto y se guiaban por las estrellas. En las noches de luna clara ellos caminaban, pero había muchos peligros en el desierto. Y había muchos huecos. Ustedes dicen, ¿por qué había tantos huecos? Bueno, porque en aquella zona se buscaba mucha agua. Y al buscar mucha agua, cuando no encontraban agua, se quedaban los huecos abiertos. Nadie tapaba los huecos. ¿Se acuerdan donde tiraron a José? Cuando sus hermanos los engañaron y tiraron a José en un hueco. Ese es un hueco que estaban buscando agua, un pozo seco. Igual a Nehemías. Lo tiraron a una cisterna rota, es decir, un hueco sin agua. Por eso Jesús ahora pregunta, ¿cómo podrá un ciego guiar a otro ciego? Ustedes se imaginan la escena, así por aquí, no, yo huelo por aquí y toca por aquí el palito. Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿Jesús está hablando de amar a sus enemigos? No, Jesús está hablando de encontrar la verdad. ¿Cómo puede un ciego encontrar la verdad si no la ve? Bueno, Jesús lo que está ahora empieza a hablar de asuntos de la familia de la fe. Y esto tiene que ver con encontrar la verdad. Y la verdad de Jesús. Esto se refiere a lo que nosotros llamamos hoy en día evangelismo. ¿Cómo puede evangelizar un incrédulo a otro incrédulo? ¿Cómo puede una persona que no conoce a Cristo guiar a otro que no conoce a Cristo? O tiene que ser una persona que ve, es decir, que ya conoce a Cristo, para que guíe a otra persona que no está viendo y le enseñe el camino a Jesús. Eso es lo que hoy en día nosotros llamamos evangelismo. Es decir, que para nosotros el evangelismo debe ser normal. Y ustedes pueden compartir durante esta semana. ¿Tú eres ciego? ¿Tú has visto la luz? ¿Tú has visto a Cristo en tu vida? ¿A qué otro ciego tú estás guiando a los pies de Jesús? Esto es evangelismo, cuando una persona que sí ve guía a otro, pero que un ciego no puede guiar a otro ciego. Segundo, los 2 aprendices o los 2 discípulos en el versículo 40. Hay uno que es un discípulo y otro que es un maestro. ¿Cómo se llama eso en nuestros días? Esto es discipulado. Jesús dice que hay uno que enseña y hay uno que aprende. Pero el que enseña quiere que el que está aprendiendo algún día enseñe. Porque el discípulo que es preparado algún día será como su maestro. Para nosotros en la iglesia eso es discipulado. Pregunta, ¿a quién estás discipulando tú? ¿Tú eres maestro de quién? ¿O de quién estás aprendiendo tú? ¿Tú eres discípulo de quién? Estudien juntos la Escritura, reúnanse, abran la Biblia, hablen de Jesús. Y eso es el deseo de Cristo para los ciudadanos del reino, para los ciudadanos de la familia de la fe, lo que nosotros hoy en día llamamos discipulado. Pero también encuentro de 2 hermanos, versículos 41 y 42, un hermano que ve al otro que tiene una pelucita aquí en un ojo.
Aquí en la versión de las Américas dice que es una mota, una pelucita, una cosa chiquitica, una pajita, un pedacito de monte, un mosquito que se le metió, una cosa chiquita. Pero este hermano que está viendo la mota en el ojo del otro tiene una viga en el de él. Esto es una figura lingüística que Jesús está usando aquí que se llama hipérbole. Esto es una exageración. Ustedes saben lo que es una viga, ¿verdad? Esta cosa que está aquí es una viga. Ese palo grandote que está soportando el peso del techo es una viga. Y es el tamaño de la inmoralidad que tengo yo aquí para criticarte la cosita pequeña que tienes tú en tu ojo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Que ninguno tiene el ojo limpio. No, lo que está diciendo Jesús es, sácate primero la viga. ¿Qué cosa es esa? Arrepiéntete. Para que tú puedas tener moral para criticar la mota que tiene tu hermano. En términos eclesiales, en términos del Nuevo Testamento, nosotros llamamos a eso disciplina eclesial. Ninguno de nosotros puede criticar la vida del otro si tú no estás en una condición de ser ejemplo. Y no es que nosotros tengamos que ser perfectos, no, al contrario, sino que tenemos que darnos cuenta que necesitamos ayuda, porque si es humilde el que tiene la mota, te va a decir, gracias por decirme que tengo una mota en el ojo. Pero si es soberbio, si no le gusta que le critiquen su vida, y bueno, ¿y tú que tienes una viga en el tuyo? ¿Qué vienes tú a decirme? Típico del papá que le dice al hijo, hijo, no fumes, pero con un cigarro en la mano. Nosotros los cristianos debemos tener nuestros ojos limpios. Y no porque seamos perfectos, sino porque cada mota que nos cae, tenemos a otro que nos dice, hermano, tienes algo en el ojo. En términos bíblicos, esto es disciplina bíblica. Disciplina para ayudarnos entre nosotros a mantenernos sirviendo a Cristo, a mantener nuestra pureza, nuestra santidad, para reflejar la gloria de Dios a los de adentro, a los de afuera, para ofrecer sacrificios de alabanza al Señor, para que el Señor sea agradado con nuestra santidad y no con nuestro pecado. Cuarto, hay dos árboles en el versículo 43 y 44. No son solamente dos ciegos, dos discípulos, dos aprendices, dos hermanos, sino que también hay dos árboles. Y estos dos árboles, un árbol bueno, un árbol malo. El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Pues es normal, ¿cierto? Nadie va a querer fruto bueno de un árbol malo, ni nadie va a querer un fruto malo de un árbol bueno. Eso parecería normal. Pero en la iglesia nosotros tenemos que aprender a diferenciar qué es un árbol malo y qué es un árbol bueno. Nosotros tenemos que saber cuáles son los miembros de la iglesia. Para nosotros es muy importante saber si la persona es una persona regenerada o no es una persona regenerada. No podemos dejar entrar a los lobos a la iglesia, que son los árboles malos. Tenemos que dejar solamente entrar a las ovejas de Cristo, que son los árboles buenos. Estos árboles buenos van a dar frutos buenos, van a dar frutos de arrepentimiento, de fe, de gracia, de amor, de los frutos del Espíritu. Pero los árboles malos van a dar frutos de la carne, obras de la carne que están en Gálatas 5. No queremos eso. Ninguno de ustedes quiere esa gente en su casa. Tampoco los debemos querer aquí en la iglesia. Ahora, cualquiera de nosotros viene de ahí, de ser un árbol malo. Y el Señor a través de la regeneración del Espíritu nos convirtió de ser árboles malos en árboles que dan frutos para gloria del Señor. Así que hay esperanza para los árboles malos. Porque no se vendimian uvas de la zarza. Mira esta imagen. Cada árbol por su fruto se conoce. Los hombres no recogen higos de los espinos ni vendimian uvas de la zarza. En otras palabras, si usted ve a una persona que es mala, usted no puede esperar nada bueno de él. Pero si usted ve a una persona que es humilde, que es noble, que es respetuoso, usted puede esperar cosas buenas de esa persona. Es por la regeneración que el Señor ha convertido un árbol malo en un árbol bueno. Y solamente en la iglesia, en la membresía de la iglesia, tenemos árboles buenos, no árboles perfectos. Muchos de los árboles que son miembros de esta iglesia han tenido ramas rotas, ramas caídas, han tenido algunas raíces secas, se han secado en algunas temporadas, se han quemado en algunos incendios, pero el Señor sostiene a su iglesia. Luego está la santidad de la iglesia. Hay dos corazones en el versículo 45. Hay un corazón bueno y hay un corazón malo. El corazón malo le dice a la boca que diga cosas malas y el corazón bueno le dice a la boca que diga cosas buenas. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Y nosotros usamos este versículo para enseñarle a los jovencitos, a los adolescentes, que no digan grosería. Pero lo que está diciendo aquí es que lo exterior te puede engañar, pero cuando una persona habla, se nota lo que hay en su corazón. Si tú ves una persona que está hablando todo el tiempo del Real Madrid y el del Real Madrid, estoy triste porque el Real Madrid perdió, estoy contento porque el Real Madrid ganó, o del Barcelona, o del fútbol, o del béisbol, o de Trump, o del clima, ya tú sabes lo que hay en su corazón. Pero si una persona está hablando todo el tiempo de Cristo, de Jesús, mi Señor, mira cómo el Señor me ayudó, me santificó, me salvó y te da tu testimonio de todo, ya tú sabes lo que hay en su corazón. Entonces, los corazones dejan ver por la boca lo que hay adentro y eso habla de la santidad de la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. Y también hay perseverancia con el fundamento de estas dos casas de los versículos 47 al 49. Esta es la famosa parábola de los dos cimientos. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en prácticas es como un hombre que cavó y puso los pilotes, los fundamentos de su casa en la roca madre, no en la tierra que está sobre la roca, sino en la roca profunda. Y cuando vinieron los ríos, cuando vinieron las inundaciones, pues la casa se sostuvo porque estaba fundada sobre la roca. Contrario fue la persona que oyó la palabra del Señor, pero no las cumple, es como un hombre que hizo su casa en la tierrita, en la arena. Cuando vino el río y vino la inundación, se llevó el río con tu casa. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Esto es una enseñanza literal de albañilería y construcción, esto es una enseñanza para los que construyen. No. Lo que quiere decir es que nosotros reflexionemos acerca de dónde está el fundamento de nuestra casa, en qué estás confiando tú para perseverar en la fe. ¿Dónde está el fundamento de tu fe? ¿En las circunstancias arenosas o en la roca que es Cristo? Porque cuando vengan los ríos, las tempestades y los vientos, no es si van a venir. Cada uno de nosotros no debe preguntarse si algún día tendremos ríos, tempestades y vientos. Ellos van a venir. La cosa es cuándo. Y la pregunta es en qué está fundamentada tu vida. Porque si tu vida está en la arena, cuando venga la tristeza, cuando venga la depresión, cuando venga la soledad, cuando venga la enfermedad, la tragedia, las cosas desagradables, tu vida se va a desmoronar, como si estuviera plantada sobre la arena. Pero solo perseverarán cuando vengan los ríos, cuando vengan las tempestades, cuando vengan los vientos. Si tu vida está fundamentada en la roca que es Cristo, tu vida no se va a caer porque Cristo no te va a dejar. Esto es la perseverancia de los santos. Así que es muy claro, los dos ciegos hablan de evangelismo, los dos aprendices hablan de discipulado, los dos hermanos hablan de disciplina, los dos árboles hablan de la membresía, los dos corazones hablan de nuestra santidad y las dos casas hablan de perseverancia en la familia de la fe. Así que el amor de Cristo para con los de la familia de la fe es desbordante, es contagioso, es doxológico porque promueve la gloria de Dios en nuestras relaciones. En la familia de la fe, nosotros podemos preguntarnos, hacernos preguntas difíciles y exhortarnos, hacernos exhortaciones difíciles, porque reina el amor. Y es un amor radical, esto no es un amor normal entre los del mundo. Así que nosotros podemos estar confiados que Jesús tiene amor radical, nos modeló, nos mandó amor radical para que nosotros nos amemos entre nosotros de manera radical. Y cuando el mundo nos vea, en los primeros cristianos, el mundo va a decir, wow, ved cómo se aman, dice la Didache. Ved cómo se aman esos cristianos. Y ustedes dirán, aquí hay gente de 12 países diferentes, que hablamos casi el mismo idioma, que tenemos costumbres diferentes, aunque que nos entendemos en un mismo idioma. Tenemos edades diferentes, colores de piel de todos los tonos. Y somos hombres, somos mujeres, somos jóvenes, somos niños, somos flaquitos, somos gorditos. Y es inexplicable el amor y la unidad que tiene la iglesia del Señor aparte de Cristo. Pero porque Cristo nos enseñó y nos manda a amarnos, es que nosotros podemos y debemos amarnos entre nosotros. Y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todo y todos, pero sí debemos amarnos y llorar con los que lloran y reír con los que ríen.
Así que el amor radical de Cristo con los enemigos de la fe es contranatural y contraintuitivo. Y el amor radical de Cristo con los de la familia de la fe es desbordante y doxológico. Doxológico quiere decir que promueve la gloria de Cristo. Por último, tercer punto. El amor radical de Cristo es desafiante y costoso. Pero vale la pena. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? En los versículos 32 al 34, Él nos dice 3 veces qué mérito tienen si ustedes se portan igual a los del mundo. Si en tu clase, en tu trabajo, en tu universidad, en tu lugar de trabajo, tú eres uno más del montón. ¿Qué mérito tienes? ¿Cuál es lo extraordinario de ser cristiano si tú eres uno más del montón? ¿No? Él nos llama a una gracia mayor. No solamente Él la modeló, sino que nos está exigiendo, diciendo qué mérito tienen. También los pecadores se portan así. Tú tienes que ser mejor. No solamente para merecerte el cielo, porque nadie se merece el cielo. El Señor no nos va a salvar por las cosas buenas que hagamos, sino porque Él nos la modeló y nos las está enseñando y nos las está exigiendo. El Señor nos modeló una gracia mayor. El Señor prometió una recompensa eterna. Fijen sus ojos en el versículo 35. Si ustedes hacen todas estas cosas, amen a los enemigos, hagan bien, presten a los que no esperen nada a cambio, su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. ¡Wow! ¿Tú no quisieras ser hijo del Altísimo? Si a final de cuentas uno sufre aquí y el Señor nos da la vida eterna, no por lo que hicimos, sino por cómo Él radicalmente nos amó en Cristo, dio su vida por nosotros, se entregó, bajó del cielo, no teniendo por qué soltar su trono, estuvo dispuesto a soltar su trono y vivió una vida impecable y murió por ti, por mí. Y nos dio el ejemplo y nos dio el comando de vivir para Él, por Él y con Él. Y aparte nos va a dar toda la eternidad y serán hijos del Altísimo. ¿No es esa una buena inversión de vida, de tiempo, de sacrificio, de todo lo que el Señor nos exige? Porque Él ascendió en gloria, Él está reinando, está intercediendo por ti ahora mismo. ¿Cómo no va a ser una buena idea considerar lo que el Señor nos manda si vamos a llegar a ser hijos del Altísimo? Yo creo que tú quisieras ser hijo del Altísimo. Eso es sinónimo de pasar la eternidad en el cielo, eso es sinónimo de tener gozo eterno, eso es sinónimo de estar con Él por toda la eternidad, y todos los antónimos de eso son muy malos. Estar en el infierno por toda la condenación eterna, sufriente y consciente, eso no son los hijos del Altísimo. Pero tú quieres ser hijo del Altísimo, y el Señor te dio el ejemplo y te dio el comando. Él nos prometió una recompensa eterna, pero también nos dejó un ejemplo supremo. En el versículo 36 dice que los que se portan así imitan al Padre misericordioso, porque Él es un Padre misericordioso, porque Él es bondadoso para con los ingratos y con los perversos. Entonces, seamos buenos con los malos, amemos a los que nos odian, bendigamos a los que nos maldicen, no solamente porque Él los hizo y nos los enseña, sino porque así estamos modelando, imitando al Padre misericordioso, que Él es bueno con los ingratos y con los perversos. Usted dirá, pero esos ingratos y esos los perversos no se lo merecen. Señor, ¿por qué tú los amas a ellos? Hey, recuerda que tú también eras uno de ellos. Yo también era uno de ellos. El Señor me alcanzó con su gracia cuando yo era lo peor que había en este mundo. Yo también era un perverso, yo también era un pecador, yo también era un inmerecedor de la gracia del Señor. Pero se fijó en mí, se fijó en ti, porque Él es misericordioso con los malos. Y eso no quiere decir que los malos tienen que seguir siendo malos. Como tú y como yo, debemos aprender a amar a los que nos maldicen. Y los malos tienen ahora que hacer bien para hacerle bien a los que le hacen mal a los malos. Y eso es bueno. La mejor venganza para el perseguidor de la iglesia, Pablo, fue empezar a liderar la iglesia. Si el Señor lo hizo con Pablo, también puede hacerlo conmigo, contigo y con muchos de tus familiares. El Señor nos modeló una gracia mayor, nos prometió una recompensa eterna, nos dejó un ejemplo supremo, pero el Señor también exige sumisión amorosa. Y este es el versículo que yo quiero que se lleven en sus mentes y lo discutan durante la semana.
El versículo 46, Jesús confronta a toda su audiencia, a los 12 apóstoles que acaba de elegir, a todos los discípulos que viajaban con él y a la multitud que estaba en la llanura y les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Y aquí es donde nosotros todos tenemos que pensar, si tenemos todavía el poker face diciendo, ¿really, Jesus? Está bonito eso que tú dices, pero yo no lo voy a cumplir. Entonces no me llames Señor, Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si tú no vas a hacer lo que yo digo? Mis ovejas oyen mi voz y hacen lo que yo les digo. Ustedes no son de mis ovejas si no hacen lo que yo les digo. Juan 15, Juan 10, Juan 12. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Ustedes permanecen en mí si guardan mis mandamientos. Jesús quiere que nosotros le obedezcamos, porque Él le obedeció al Padre. ¿Y quiénes somos nosotros para oír si no vamos a obedecer? Entonces vamos a ser como gente que funda su casa sobre la arena. Usted no quiere ser una casa sobre la arena, usted quiere ser una casa sobre la roca. Y usted quiere sobre todo tener la posibilidad de llamar a Dios Señor, Señor. En el momento que venga la inundación, los ríos, los malos, las ofensas, las maldiciones, las traiciones y todo lo malo que puede venir en esa vida, tú quieres tener la posibilidad de llamar a Dios Padre y decirle, Señor, Señor, ayúdame. Pero si tú solamente quieres a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida para el día final, y lo quieres para que te salve de la condenación eterna, y lo quieres para que te perdone tu pecado, pero no lo quieres como Señor de tu vida para que te gobierne todos los días, no me llames Señor, Señor, si no estás dispuesto a hacer lo que yo te digo. El señorío de Cristo, eso se llama salvación por señorío. Él solamente va a salvar a todos aquellos de quien Él es Señor. Y por eso debemos aprender y preguntarnos durante la semana, ¿será que yo estoy llamando Señor, Señor a Jesús, pero no estoy dispuesto a cumplir con sus exigencias, a someterme amorosamente, a rendirme ante Él, a reconocer que yo necesito su ayuda, a pedirle perdón por mis pecados? Yo solamente quiero que Él me salve en el día final, dejándome disfrutar de aquí a allá todo lo que yo quiera disfrutar. No me llames Señor, Señor, si no estás dispuesto a cumplir lo que yo digo. Ahora usted dirá, hermano, hermana, eso es muy difícil. ¿Quién de nosotros puede vivir así? ¿Quién de nosotros puede vivir este amor radical todos los días de su vida? La verdad es que en nuestras propias fuerzas ninguno de nosotros va a poder cumplir este amor radical. Ninguno de nosotros va a poder aplastar el orgullo, dominar el pecado sin las fuerzas que el Cristo nos da. Si Él no hubiera tenido el Espíritu de Dios, como también tienen todos los creyentes, pues no hubiéramos podido dominar nuestro ego, no hubiera podido amar a su enemigo, y nosotros tampoco podremos si no tenemos el Espíritu de Dios, un corazón regenerado que ame a nuestros enemigos y haga bien a los que nos hacen mal y bendiga a los que nos maldicen. Por eso es que necesitamos las fuerzas de Dios. Y usted dirá, hermano, pero yo no estoy ahí todavía, yo no soy capaz de amar a mi enemigo, yo todavía tengo esa persona que me traicionó, esa persona que me hizo mal, me robó un dinero, no me lo devolvió, una persona que me fastidia, una persona que no me puede ver porque chismea de mí, maldice y me trata mal cada vez. ¿Cómo me van a exigir amarlo? Recuerda siempre el ejemplo de Cristo. El ejemplo y el comando de Cristo. Es contranatural, es contraintuitivo, hay recompensa de vida eterna. Es costoso, es desafiante, pero vale la pena. Serán hijos del Altísimo. Cuando algún día que pasen la lista y llamen a los hijos de Dios, va a haber una silla en la mesa grandota del cielo que va a tener tu nombre. Y debajo de tu nombre, de un nuevo nombre, va a decir Hijo del Altísimo. ¿Tú no quieres estar allí? Si te toca sufrir un ratico, sufre. Si te toca bendecir a los que te maldicen, hazlo. No solamente por imitación a Cristo, sino porque Él hizo eso por nosotros. Recibe la gracia del Señor. Recibe el modelo del Señor. Recibe el comando del Señor en tener un amor radical por aquellos que no se lo merecen, porque Él nos enseñó una gracia mayor y la recompensa
es imitar al Padre, ser hijos del Altísimo, porque el amor radical de Cristo es desafiante, es costoso, es contranatural, es contraintuitivo, es desbordante, es doxológico, es fuerte, es difícil, pero vale la pena. Vale la pena. Vale la pena vivir para Cristo, desgastarse para Cristo, obedecerle a Él con todos los días de nuestra vida y orar por fuerza para cumplir con estos 19 imperativos. Sin las fuerzas de Dios no vamos a poder. Pero cuando alguien lo haga, ustedes van a ver lo poderoso que es, como el ejemplo de Richard Wurmbrand, como Mandela, como Luther King y como muchos que estuvieron dispuestos a poner la otra mejilla para que la gloria de Cristo fuera conocida, pero también para que los abusadores, los torturadores también conocieran el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Cristo es radical, es difícil, es doloroso, es desafiante, es costoso, pero vale la pena. Así que al salir de aquí, hermano, salúdense y pregúntense, ¿tú estás sufriendo por la causa de Cristo? Y abrácense, diciendo, si estás sufriendo por la causa de Cristo en tu trabajo, en tu familia, dile, vale la pena. Algún día va a valer la pena. Él enjugará toda lágrima, todo sufrimiento. Él no malgasta ningún sufrimiento. Va a valer la pena, así como su sangre, su dolor, su cruz valió la pena para tu salvación, mi santidad. Y todos hoy en día podemos darle gloria y gracia por lo que Él hizo por nosotros. Vale la pena servir al Señor, amar radicalmente a Cristo y a su pueblo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por darnos el ejemplo y el comando. Y gracias también, Señor, por no dejarnos solos, por darnos tu Espíritu y por enseñarnos a cómo vivir para ti, cómo tú quieres que vivamos los ciudadanos del reino. Pero reconocemos, Señor, que es difícil. Todo esto que nos estás pidiendo es muy difícil. Y no nos sale naturalmente vivir así. Por eso necesitamos tu ayuda, Señor, en crecer un imperativo a la vez. Un enemigo de la cruz a la vez. Y ayúdanos a llevarnos bien entre nosotros dentro de la familia de la fe, a amarnos radicalmente, a desbordarnos en todo lo que hacemos, a darte gloria en todo lo que hacemos. Y si tenemos que sufrir, Señor, ayúdanos a sufrir por tu causa, porque vale la pena, no solamente el ejemplo de la cruz, sino también la victoria de la resurrección. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.